Hola, buenas. Bienvenidos a este webinar. Vamos a estar hablando sobre colaboradores o funcionarios que están alineados a la cultura de la empresa y cómo eso tiene relación con resultados, ¿ok? Es una correlación no necesariamente muy evidente, ¿ok? Puede ser algo novedoso lo que vamos a traer ahora. Les comento que nosotros hicimos una investigación extensa en relación a eso y les vamos a mostrar aquí los resultados, ¿ok? Y les comento un poco de mí. Soy Joaquín Jiménez, soy el director de Bonding, que es una empresa que hace parte del grupo de empresas del grupo DNA, ¿ok? Consultoras de recursos humanos. Y en The Bonding específicamente es una plataforma online de reclutamiento y preselección de candidatos, pero que nosotros certificamos que están alineados a la cultura de la empresa. Ya les voy a comentar un poco más en el detalle cómo nosotros hacemos eso, ¿ok? Colaboradores alineados a la cultura se transforman en resultados, ¿ok? Acá básicamente lo que nosotros vamos a hablar es sobre el fit cultural, ¿ok? Cuán cercano están las empresas en términos de cultura a las preferencias profesionales que tienen los candidatos en relación a un ambiente laboral, ¿ok? Ya les voy a explicar un poco más en el detalle cómo nosotros hacemos esto, pero primero me presento, soy Joaquín Jiménez, el director de Bonding. The Bonding es una plataforma de reclutamiento y preselección de candidatos que están alineados a la cultura de la empresa. Es decir, nosotros les preguntamos a las personas cuáles son sus preferencias profesionales y le preguntamos por otro lado a las empresas qué es lo que ellas ofrecen en términos de cultura, de ambiente laboral. Nosotros vemos si es que ambos hacen match, ya prácticamente como un Tinder laboral en el sentido. Eso es lo que es The Bonding, reclutar candidatos, esto es 100% online, ¿ok? Pero también contamos con un equipo de soporte técnico y también con un equipo de Key Accounts que están siempre a la par y apoyando un poco toda la comunicación con nuestros clientes, las empresas que eventualmente publican sus vacantes en nuestra plataforma, ¿ok? Pero básicamente lo que tenemos en The Bonding es un algoritmo que encuentra una empresa que sea adecuada a la persona, ¿ok? Y una persona que sea adecuada a la empresa. Y ahí es cuando nosotros medimos cuando tenemos un match cultural, ¿ok? Voy a entrar un poquito más en el detalle, porque es importante que ustedes entiendan por qué yo tengo, entre comillas, propiedad para poder hablar sobre este tema, ¿ok? Bien, en The Bonding nosotros recibimos millones de datos semanales sobre el ambiente laboral, ¿ok? ¿Por qué? Cuando una persona se mete a The Bonding, esta persona al crear su perfil de usuario tiene que responder 24 preguntas, por un lado, sobre la empresa en la cual está trabajando o la última empresa en la que trabajó, y 24 preguntas sobre sus preferencias profesionales, ¿ok? Las preguntas son 6 preguntas para cada una de estas 4 áreas que ustedes están viendo acá, donde una es carrera, otro es liderazgo, otra es intereses y finalmente lo de cultura. ¿Ok? Entonces hacemos estas 24 preguntas a las personas. También existen empresas que al publicar sus vacantes tienen que responder las preguntas sobre ellas mismas, ¿ok? Sobre la misma empresa en relación a estas cuatro áreas y también profesionales de recursos humanos, así como nosotros, en el grupo DNA, cuando nosotros hacemos un assessment, ¿ok? A una empresa, y estamos evaluando la cultura, nosotros le preguntamos tanto al área de recursos humanos, al directorio o incluso al CEO sobre que respondan sobre estas 4 áreas, ¿sí? Las 24 preguntas, sobre lo que ellos creen de su empresa, ¿no? Y al mismo tiempo nosotros le preguntamos a los colaboradores que respondan las preguntas también sobre la empresa. Nosotros vemos si es que están alineados en ese sentido, pero eso es uno de los datos también que nosotros recibimos dentro de The Bonding. Y nuestra inteligencia artificial empieza a correlacionar variables entre tipos de personas, tipos de empresas, rubros incluso, y empieza a tipificar, empieza a darse cuenta, por ejemplo, que las personas de TI tienen una cultura similar y por lo mismo diferente a las personas, por ejemplo, de ventas o a las personas de marketing. Eh, para dar un ejemplo, nosotros sabemos que las personas de TI, por ejemplo, necesitan más horarios flexibles, son más informales en la manera de vestir, etcétera. Ya las personas de ventas, por ejemplo, son más comerciales, necesitan
incentivos que sean monetarios, incentivos que sean de remuneraciones variables, etcétera. Entonces son tipos de personas y tipos de empresas que también en sus tipos de rubros, incluso en los países, empieza nuestra correlación de variables a funcionar para entender, ¿ok? Cuál es la cultura de diferentes países, en diferentes rubros, en diferentes empresas de diferentes personas, etc. Acá les pongo un ejemplo de las 24 preguntas, ¿ok? Nosotros le preguntamos, por ejemplo, a un perfil profesional, que es la parte de la izquierda, le hacemos una pregunta sobre, por ejemplo, la primera que está acá. Me encanta vestirme y comportarme de manera formal en el trabajo. Y la persona responde si sí o no. Después a la empresa nosotros le hacemos la misma pregunta, o es decir, sobre la misma temática, de la siguiente forma. Nos vestimos y expresamos de manera formal en el trabajo, ¿sí o no? Nosotros vemos cuando estas preguntas y estas respuestas empiezan a hacer match, ¿ok? En este caso, por ejemplo, eh, nosotros específicamente estamos preguntando sobre la formalidad, después les preguntamos sobre, por ejemplo, la carrera. La segunda pregunta, por ejemplo, es para la persona, para el perfil profesional, es si tengo que elegir entre el desarrollo profesional versus el sueldo, prefiero el desarrollo profesional, ¿ya? Esto claramente es diferente cuando uno le pregunta, por ejemplo, a personas que son más orientadas a venta, por ejemplo, ¿ya? Y le hacemos esta misma pregunta a la empresa. Si es que es una empresa donde se valora más personas que priorizan su desarrollo profesional que una compensación económica, por ejemplo, más alta. Otra pregunta puede ser sobre liderazgo, ¿ya? Donde nosotros preguntamos, por ejemplo, al perfil profesional. Me encanta que mi jefe me pregunte qué opino sobre su liderazgo y su gestión, ¿ya? Eso por un lado, la persona responde si sí o no. Y a la empresa nosotros le hacemos la pregunta, por ejemplo, como nuestros líderes deben pedir feedback a sus funcionarios sobre cómo mejorar su gestión. O sea, lo que le estamos preguntando a la empresa es si es que existe una instancia en la cual los líderes pueden recibir feedback sobre su gestión a los subordinados. ¿Se entiende? Y por último, elegir el horario, por ejemplo, de entrada y salida, ¿ya? Acá una persona puede decir, por ejemplo, que elegir el horario de entrada y salida, si es un factor clave para la persona, ella puede decir si sí o no, ¿ya? Esto, por ejemplo, como mencioné anteriormente, en un tipo de perfil de profesional es mucho más una respuesta positiva y a medida que nosotros, por ejemplo, vamos avanzando en la generación X o los baby boomers, el horario de entrada y salida no es un factor clave. Puede ser que sea un beneficio, ya si es que la empresa se lo da, pero no es un factor clave, ¿ya? Y lo mismo le preguntamos a la empresa si es que existe un flex time, ¿ya? Donde las personas pueden elegir el horario de entrada y salida, ¿ya? En este caso, por ejemplo, entonces, esta persona hizo 75% de match con la empresa, ¿ya? De nuevo, por ejemplo, en el caso del perfil profesional, la persona puede decir, ok, no es un factor clave para mí elegir el horario, ¿ok? Pero si me lo dan, si me lo ofrecen, mejor aún, ¿ya? Eh, eh, y por lo mismo nosotros no somos tan tajantes en relación a, ya, si es que la persona no hizo match con una respuesta, la vamos a sacar. No, de ninguna manera. Son 24 preguntas y nosotros solamente le mostramos a la empresa personas que hacen match en más del 50% de las respuestas hacia arriba, ¿ya? Para tratar de evitar justamente no ser tan tajantes o tan cortantes, digamos, en las respuestas como esta de aquí, ¿ok? Entonces, eso es más o menos lo que nosotros hacemos en Devoni. Pero acá nosotros venimos a hablar sobre el fit cultural versus el desempeño, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la metodología que nosotros usamos? Nosotros en la base de datos que tenemos de Bonding ya tenemos más de 30.000 empresas, ¿ok? Entonces nosotros levantamos las empresas que tienen el mejor y el peor fit cultural con las preferencias profesionales de sus colaboradores. Es decir, nosotros le preguntamos a los colaboradores cuáles son sus preferencias profesionales, ¿verdad? Y nosotros vemos que cuál es la cultura de la empresa, ¿sí? Por otro lado, nosotros vemos si es que cuál es el porcentaje de respuestas iguales entre las preferencias profesionales de los colaboradores de esa empresa y lo que la empresa ofrece. ¿Se entiende? Entonces, mientras más alto es el porcentaje, mejor fit cultural existe entre los colaboradores y las empresas, ¿ok? Porque es el porcentaje más alto significa que es el porcentaje de respuestas que son iguales, perfecto, entre los colaboradores y la empresa.
Y así nosotros identificamos dentro de toda la lista de empresas que nosotros hicimos esta investigación, nosotros seleccionamos las top 5 empresas, ¿ok? O sea, las top 5 empresas siendo las que mejor fit cultural tienen con sus colaboradores. Y también las bottom 5, ¿ya? O sea, las peores 5, las que más se alejan, digamos, en términos de porcentaje, a respuestas iguales versus las respuestas de sus colaboradores, ¿ok? Y a estas mismas empresas, nosotros le preguntamos sobre su opinión sobre el desempeño de la empresa en esta época de crisis, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver acá, a la derecha, voy a ocultar acá mi cámara, perfecto. Ustedes pueden ver que desde las top 5 nosotros tenemos como top 1, digamos, una empresa que es de consumo masivo, ya una de consumo masivo local, en este caso una empresa chilena, ¿ok? Que tiene el 70% de fit cultural, o sea, el 70% de respuestas iguales a las preferencias profesionales de sus colaboradores, ¿ok? Después tenemos una de petróleo, otra de consumo masivo, pero en este caso multinacional, un banco local, o sea, un banco en Chile, y una de telecomunicaciones también local, ¿ok? Y fíjense que es divertido con las bottom 5, ya las peores 5, que ya donde se pega un salto de fit cultural, donde solamente 50% de las respuestas hicieron match, pero es una empresa de consumo masivo multinacional. Entonces tenemos una de consumo masivo multinacional en las top 5 y una de consumo masivo multinacional en las peores 5. ¿Ok? Banco también. Tenemos un banco local en las top 5 y un banco local en las peores 5. De telecomunicación también. Ya una en las top 5, otra en las peores 5. Y lo que me pareció más divertido es que en una época como ahora, una época de crisis, nosotros tenemos dos empresas de retail, ¿ya? Que el retail es una de las únicas cosas que está abierta, ¿no? Retail estoy hablando específicamente de supermercados, en este caso. Tenemos una de retail multinacional y una de supermercados local, ¿ok? Que están como las que no están tan alineadas con sus preferencias, con las preferencias profesionales de sus mismos colaboradores, ¿ok? Entonces, ese es el pantallazo. Nosotros vamos a estar ahora comparando con las respuestas de desempeño en época de crisis de estas mismas empresas, ¿ok? Entonces nosotros hicimos la encuesta de desempeño, ¿ya? Se la enviamos a 89, o sea, la respondieron en realidad 89 personas de estas 10 empresas, las top 5 y las bottom 5, ¿ok? Y nosotros lo que hicimos fue ponderar las respuestas por empresa, ¿ya? Entonces, si hubo, qué sé yo, 10 personas que respondieron sobre una empresa, nosotros acá lo que les vamos a mostrar es la respuesta ponderada como si fuera una empresa, ¿se entiende? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nosotros hicimos de desempeño en la crisis? Les preguntamos, por ejemplo, en este escenario de desafíos, ¿cómo evalúa el desempeño de su empresa? Y acá está si el desempeño fue bajo, medio, esperado o superado. Otra pregunta fue, ¿cómo evalúa el compromiso de su equipo en esta situación, ya comparado con la normalidad? Si era inferior el compromiso, si era un mixto, ¿ya? Si era igual a como siempre, o si era superior. Luego les preguntamos cómo evalúa el potencial de su empresa para vencer este desafío. ¿Ok? Si el potencial de la empresa era bajo, era medio, era lo esperado, o era superado, o es superado. ¿Ok? Si se han superado, digamos, si el potencial se ve superado para vencer este desafío de crisis. Y acá hicimos una pregunta de cuánto cree que haya variado la productividad del equipo en la situación actual, ¿ok? Respondiendo 1, si era más relacionado al menos 50%, 2 al un 25%, 3 era un 0, 4 un más 25% y un 5 más 50%, ¿ok? Después, otra pregunta fue si es que las personas perciben eh, una relación entre fit cultural, ¿ok? Entre la empresa y los colaboradores y la productividad en momentos de crisis, ¿ok? Y acá las personas respondieron sobre su empresa si es que no había nada de relación, o si es que había algo de relación, o mucho, o completamente, totalmente. ¿Bien? ¿Está ahí ok? Vamos ahora a lo que nos interesa. Como era de esperarse, o por lo menos yo lo esperaba, en este escenario de desafíos, ¿cómo evalúa el desempeño de su empresa? Hubo un 50% de respuestas, ¿okay? De las empresas que se sorprendieron y dijeron que
la evaluación del desempeño dentro de una época de crisis fue superado en el 30% o esperado en el 20%. Ya también un 50% sumando las respuestas que dijeron que eran el desempeño de la empresa había sido bajo, lo esperado, o medio, ¿ok? No hubo para mí ni una sorpresa al entender que el 100% de las empresas que respondieron que el desempeño de su empresa había sido como esperado o superado, eran exactamente las empresas que top 5, digamos, que tenían el mayor fit cultural con sus colaboradores. Así como también era de esperarse, por lo menos para mí, que las peores 5 fueron justamente eh, las empresas que respondieron que el desempeño de su empresa había sido bajo o medio, ¿ok? En un escenario de desafíos como el que estamos enfrentando hoy. Para la pregunta de cómo evalúa el compromiso de su equipo en esta situación, ¿ok? Comparado con la normalidad, las top 3 empresas de mayor fit cultural fueron las que respondieron que había sido superior, ¿ok? El compromiso del equipo. O sea, directamente estamos correlacionando acá que a mayor fit cultural con los colaboradores, mayor es el compromiso del equipo en relación a la empresa enfrentando un desafío, ¿ok? Y si no eran las bottom 3, por lo menos fue la bottom 1, 2 y no la 3, pero sí la 4, ¿ok? Las que respondieron que el compromiso de ese equipo había sido inferior, ¿ok? Entonces acá estamos correlacionando directamente que a mayor fit cultural, mejor es el compromiso de las personas, así como anteriormente habíamos hablado del desempeño esperado, ¿ok? En relación a cómo se evalúa el potencial de la empresa para vencer el desafío, las empresas que respondieron que esperado o superado son, de hecho, las top 5, ¿ok? Y las que respondieron como bajo o medio son, de hecho, las bottom 5, ¿ok? Para vencer el desafío. Entonces, como ellos ven el potencial, está también directa, para vencer esta crisis, está completamente relacionado a los porcentajes más altos y más bajos de fit cultural con los colaboradores. Luego pasamos a la pregunta de cuánto cree que haya variado la productividad de su equipo en la situación actual, ¿ok? Por ejemplo, si fue un menos 50% o un más de 50%. Nosotros acá vimos que las top 4, ¿ok? Fueron las que respondieron justamente eh, que había variado, o sea, la productividad de su equipo había mejorado en tiempos de crisis en un 25 o 50%, que son las respuestas 4 y 5 que están viendo acá. Y las bottom 4 fueron las que respondieron que en realidad eh, la productividad había bajado por lo menos en 25% o hasta 50% en el caso de la respuesta acá, que ustedes están viendo que son las 1 y las 2. ¿Ok? Entonces, efectivamente lo que estamos acá estableciendo es que existe una correlación directa entre el fit cultural y la productividad en los equipos, ¿ok? Sobre todo en la situación actual, en la situación difícil. Y como última pregunta, que esta fue de hecho la más interesante de todas. ¿Por qué? Nosotros en la metodología les expliqué que nosotros sacamos las informaciones de nuestra base de datos. Nosotros nunca le preguntamos en el mismo cuestionario, si se puede decir de esa forma, a las empresas sobre fit cultural, ¿ok? Y sobre el desempeño de sus funcionarios en época de crisis. Solamente nosotros hicimos la encuesta sobre el desempeño. La parte de fit cultural, nosotros estas respuestas ya las teníamos dentro de la plataforma. Entonces, lo que fue muy interesante fue que a las empresas solamente les llegó un cuestionario sobre el desempeño de sus funcionarios en crisis. Ellos nunca respondieron en el mismo cuestionario ambas cosas y por lo tanto, a ellos nunca les cayó la ficha, digamos, o la teja, ¿ya? Nunca se dieron cuenta entre la relación que podría existir entre fit cultural, ¿ok? Y el desempeño de sus colaboradores. Entonces, esta respuesta que ustedes están viendo acá fue la única pregunta dentro del cuestionario que les mandamos a las empresas bottom y a las empresas top, si existía una relación entre fit cultural y la productividad. Y la verdad es que eh, no existe una relación tan aparente, ¿ok? Porque las respuestas, por ejemplo, de las empresas que respondieron totalmente, no fueron la top 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Sino que fue la top 1 y la top 3. Y después las que respondieron nada, ¿ok?
o sea que no existía ni una relación o no había ni una relación entre ambas, eso sí fueron las bottom 3, ¿ok? Pero el resto de las que respondieron como algo y mucho, que es el 50%, ahí estaba una mezcla entre las bottom y las top, etcétera, entre porcentajes muy diferentes entre fit cultural. Entonces, esto me prende un insight, en realidad, que es el siguiente. Las empresas, la verdad es que si buscan, por un lado, creo yo, el fit cultural con sus colaboradores, o por lo menos lo tienen. Eso sabemos porque lo sacamos de la base de datos de Bonding, ¿ok? Pero no necesariamente esto lo están correlacionando con productividad, ¿ok? Con desempeño, con mejores ventas, por ejemplo, con mejor resiliencia ante una crisis, con más compromiso, ¿ok? Probablemente, y en el área de recursos humanos nosotros sabemos esto, probablemente nosotros creemos que el fit cultural es solamente para retener talento, ¿ya? Para mantener a las personas más felices. Obviamente creemos que a lo mejor puede ser que en lo subjetivo puedan ser mejores colaboradores en relación a desempeño también, pero nunca, yo creo que en pocos casos nosotros hemos medido dentro de la empresa la relación de fit cultural con desempeño, que es lo que hicimos acá, ¿ya? Y esta respuesta un poco lo dice. Eh, no las empresas no tenían de manera evidente, ¿ok? Que existe una correlación directa entre el fit cultural y la productividad o el desempeño o el compromiso de los colaboradores. Y eso quedó reflejado acá bastante bien. Obviamente en los extremos como totalmente y nada, sí, hay algo, pero la verdad es que muchas respuestas de las top y de las bottom estaban mezcladas ahí entre algo, mucho, la verdad es que no entendían bien si es que existía una relación o por lo menos me imagino yo que nunca lo habían visto de manera tan tangible como ustedes lo están viendo acá con nosotros en esta encuesta. Entonces, la verdad es que me alegra muchísimo poder evidenciar de manera tan clara que mientras mayor es el fit cultural con tus colaboradores, mayor es el desempeño, el compromiso y la productividad de tus colaboradores. ¿Ok? Eso yo creo que yo por lo menos no lo había visto nunca en una evaluación de desempeño, en una evaluación de fit cultural y correlacionar ambas variables, pero la verdad es que queda acá bastante evidencia cómo esto es demasiado relevante para el desempeño, o sea, para el resultado de una empresa. ¿Sí? Entonces, al final llegamos a esta conclusión, ¿no? Que existe una correlación muy cercana, si no directa, entre empresas de alto fit cultural y alto desempeño, ¿ok? Y acá, como les mencionaba, esto parece no ser aparente para la mayoría de los profesionales que respondieron la encuesta. Y muy importante, por lo tanto, es el trabajo nuestro, tanto de asesores o consultores de recursos humanos, en el caso mío, como de profesionales de recursos humanos, como lo pueden ser ustedes. Es muy importante levantar el conocimiento sobre esto, que el fit cultural, la verdad es que es la raíz, creo yo, eh, de un buen desempeño, de un compromiso y de una productividad más alta en tus funcionarios, ¿ya? Fuera los otros beneficios como retener talentos, también tener un ambiente positivo dentro del ambiente laboral, etcétera, ¿ok? Pero específicamente hablando, sobre todo en tiempos de crisis, me fue muy satisfactorio, por lo menos en lo personal, hacer este tipo de encuestas, así que también le agradezco a las personas que respondieron ahí la encuesta. Y es eso, llegamos al final acá del webinar. Les pregunto qué les pareció el resultado, si es que para ustedes fue algo esperado, si para ustedes es evidente la relación entre fit cultural y desempeño de la empresa o no. Obviamente no puedo mencionar cuáles fueron las empresas, ¿sí? Pero sí les doy lo que me pareció en particular bastante diferente fue que justamente empresas como de supermercado, que son una de las pocas cosas que están abiertas hoy en día, fueron las que mencionaron tener un desempeño más bajo, eh, y además eran las empresas que tenían menos fit cultural con sus colaboradores. ¿Les pareció de alguna manera importante o también se sorprendieron igual que yo en relación a esto? ¿Cómo determinas el fit
un fit cultural alto. Bien. Eh, como mencioné anteriormente, el fit cultural alto, y que yo les mostraba acá un poco en los cuadritos, son mientras el porcentaje de respuestas idénticas, o sea, de respuestas que o eran sí o eran no, tanto para las preferencias profesionales del candidato, o sea, del colaborador, como de la empresa. Eso es fit cultural alto. Cuando las respuestas, las 24 preguntas que nosotros hicimos, tanto al colaborador, preguntándole sobre sus preferencias profesionales, como a la empresa, si las respuestas eran eh, en en 70% o en 80 o en 90% idénticas, ¿ok? Entonces eso es lo que es fit cultural alto. Fit cultural alto acá, como ustedes vieron, se reflejaba entre las respuestas eran en 70% o en el 60% de los casos idénticas a la de sus funcionarios, ¿ok? Y en las bottom, esto ya estaba por más o menos en la casa de los 40, el 40%, ¿ok? Entonces, las personas respondían de una manera, las empresas de otra manera, y solamente en el 40% eran idénticas las respuestas. Eso es lo que significa fit cultural alto o bajo, ¿ok? Que el porcentaje de las respuestas sea igual, idéntico, en porcentaje alto o en porcentaje bajo. Acá me hacían otra pregunta, muy buena. Si tuve alguna experiencia en la que el desempeño de la persona sea superior al fit cultural de la empresa. La verdad es que como nosotros no medimos en porcentaje cuál era el desempeño, no tengo un número igual para poder darte, pero sí lo que te puedo responder acá es que el... Ah, ya te entendí, perfecto. Acá tú me estás preguntando si es que el desempeño... No, en ningún caso me ocurrió de esa manera. Eso fue de hecho lo que me sorprendió. Acá la pregunta es relacionada a si es que hubo algún caso en que el desempeño era superado o el potencial para superar la crisis era alto, ¿ok? Y la empresa tenía un fit cultural bajo, o sea, si es que la respuesta era superior al fit cultural. Y a mí lo que me sorprendió es que no, en ningún caso hubo un desempeño muy fuerte, un desempeño muy alto por parte de los colaboradores y un fit cultural bajo. Justamente lo contrario, el desempeño alto tenía un fit cultural alto y el desempeño bajo tenía un fit cultural bajo. Y la correlación era evidente, ¿ok? Eso fue lo que más me sorprendió. Otra pregunta. No tengo claridad si el core de ustedes es la investigación de cultura empresarial o seleccionar candidatos basados en intereses por cultura. Perfecto. Nuestro core es ofrecer una plataforma, o sea, nuestro core es encontrar candidatos para vacantes que tengan fit cultural con la empresa, así como también el fit técnico, ¿ok? Pero fit técnico tienen otras plataformas ahí que también publican vacantes, que te pueden encontrar personas que tienen, qué sé yo, el currículum que tú necesitas, que trabajan en el área o en el cargo o en la posición o en el sueldo, etcétera, que también te encuentras ese tipo de personas. Acá nuestro diferencial es, nosotros encontramos, el core de nuestro negocio es encontrar personas que además de eso, además de pasar por todo el filtro técnico de una vacante, tienen fit cultural con la empresa. Es decir, donde las preferencias profesionales del candidato hacen fit con lo que la empresa está dispuesta a ofrecerle en términos de ambiente laboral. Ese es el core de Bondi. Acá la pregunta es, ¿qué recomiendas para mantener una cultura, entre comillas, adecuada y que los colaboradores no se entren si la mayoría está desde sus casas? Eh, a ver, buena pregunta. A ver, en una situación en la que estamos hoy día, donde las personas están en sus casas, obviamente, el jefe, digamos, no lo está viendo 24/7, o sea, o por lo menos dentro del horario de trabajo, dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, acá respondiendo a tu pregunta, es lo siguiente. Mi recomendación es la siguiente. Mientras mayor fit cultural exista entre la empresa y las preferencias profesionales de la persona, o dicho de otra manera, mientras las preferencias profesionales del candidato, ¿okay? Del profesional, se encuentren alineadas a lo que la empresa le está ofreciendo, ¿okay? Como ambiente laboral, sea en ambiente de carrera, en la formalidad, en el tipo de carrera, en el tipo de salario, en los tipos de beneficios, en el estilo de liderazgo, etcétera, mientras las preferencias profesionales del candidato
y lo que la empresa está dispuesta a ofrecerle, y ese match sea más alto, ¿ok? Mientras ese match sea con el porcentaje más alto posible, tú vas a ver que las personas, incluso trabajando desde su casa, van a trabajar más. ¿Por qué? Porque como acá mencionábamos en la investigación, existe un mayor compromiso y de entrega, ¿ok? De entrega laboral entre aquellos candidatos, aquellos funcionarios que están más alineados a la cultura de la empresa. ¿Se entiende? Entonces, incluso si es que tú estás trabajando de la casa, yo te puedo dar por sentado que si es que ese colaborador tiene sus preferencias profesionales reflejadas en lo que la empresa le ofrece como ambiente laboral, te puedo asegurar que esa persona, incluso aunque sea desde la casa, te va a entregar un mayor resultado para la empresa. ¿Ok? Entonces eso es lo que es no existe una cultura adecuada per se por empresas. Eso es muy importante resaltarlo. La empresa es lo que es, en su esencia. Lo que la empresa necesita es encontrar perfiles de personas cuya esencia profesional es la misma que la de la empresa. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa que es súper comercial, ¿ok? Entonces, los salarios, por ejemplo, son más bajos que el promedio de mercado, pero tenemos remuneraciones variables muy altas. Y cuando nosotros llegamos a meta, nosotros somos promovidos de manera más fácil. Nosotros tenemos promociones dentro de la empresa, más rápidas, ¿ya? Y trabajé también, yo mismo, en una empresa multinacional de consumo masivo, que tenía muchos beneficios y la carrera un poco más pausada. El salario era promedio mercado y tenía hartos beneficios. ¿Ok? Dos empresas completamente diferentes. No quiere decir que mi esencia como profesional, de hecho, cambió. Yo eventualmente, después de trabajar en esta empresa multinacional, quise trabajar en una empresa como la que estoy hoy, que es una startup, ¿ok? Que es más agresiva comercialmente y tiene más oportunidades de crecimiento porque es una empresa obviamente que está empezando, ¿no? Entonces yo cambié mis preferencias profesionales y esto también pasa a los candidatos, a los colaboradores. Pasa que eventualmente a cada cierto tiempo, no con mucha frecuencia, pero sí a cada cierto tiempo, las preferencias profesionales de los candidatos van cambiando. Y lo que es adecuado para la empresa es que lo que ella está dispuesta a ofrecerle a sus colaboradores, eh, sea igual a las preferencias profesionales de los colaboradores. ¿Ok? Eso es lo que nosotros queremos buscar con The Bonding. Otra pregunta, ¿cómo evalúas la cultura de la empresa y que el candidato se ajuste a ella? A ver, se ajuste a esta. Es un poco respondiendo ahí la respuesta anterior, ¿no? Eh, la cultura de la empresa, de nuevo, y que el candidato no se tiene que ajustar a la cultura de la empresa, ¿ok? El candidato es lo que es por esencia, ¿ok? O no el candidato, o el colaborador en este caso. Lo que yo no quiero es que la persona tenga que ajustarse a algo, ¿ok? Si existe, por ejemplo, un cambio cultural en la empresa, es probable que esta empresa tenga que buscar otras personas que estén de acuerdo a ese cambio cultural, ¿ok? O muchas veces, lo que nos ha pasado a nosotros haciendo evaluaciones culturales dentro de la empresa, lo que nos ha pasado es que la empresa primero le pregunta a los colaboradores cuáles son sus preferencias profesionales y después la empresa se quiere ajustar a ellos y no al contrario, ¿ok? Muchas veces la empresa quiere ajustarse a sus colaboradores para tener mejor fit cultural, ¿ok? Pero de ninguna manera nosotros queremos que los candidatos o lo que ellos son en su esencia profesional tengan que ajustarse a una empresa, ¿ok? Nosotros queremos al contrario, que la empresa encuentre colaboradores que ya tengan en su esencia aquellos valores y aquel estilo que la empresa ya tenga, ¿ok? O que quiera tener en el futuro. Esa es mi sugerencia. Acá me preguntan que si yo sugiero que las empresas vayan adaptando su cultura a las nuevas generaciones para que haya mayor fit cultural. Sí, es exactamente eso. Lo que yo no recomiendo es que las personas se tengan que ajustar a la empresa, sino al contrario, que las empresas se ajusten a los colaboradores. ¿Ok? ¿Por qué? Yo te puedo dar, así, con toda la propiedad que tengo para hablar del tema, las mayores diferencias culturales o del ambiente laboral se dan en las diferencias generacionales. ¿Ok? Entonces, muy buena ahí la pregunta. Las generaciones son las que
la generación, por ejemplo, los millennials son completamente diferentes a la generación X o a la generación de los baby boomers, completamente diferentes. Entonces, cuando existe una mayor cantidad de personas, millennials, dentro de la empresa, la cultura de la empresa se ve casi forzada a atender a estas necesidades de lo que son sus colaboradores en esencia, ¿ok? Ahora, nosotros no podemos decir que todos los millennials son iguales, porque no lo son. Hay millennials que trabajan, por ejemplo, que tienen un perfil de TI, perdón, que son profesionales de TI, otros que son profesionales de venta, otros que son profesionales de marketing. Y cuando nosotros empezamos a segmentar a los millennials dentro de cada una de sus profesiones, ustedes van a ver que sus preferencias profesionales son completamente diferentes, mismo dentro de los millennials, ¿ok? Entonces, para que exista un mayor fit cultural, lo que nosotros recomendamos es que, por un lado, sí, la empresa se adapte, escuche a los colaboradores y a sus preferencias profesionales, tanto de diferentes áreas como también de diferentes generaciones, y empiece a adaptar las reglas del juego un poco a eso, para mantener a estas personas motivadas, a estas personas que, como les mencionaba acá, a mayor fit cultural que tú tienes con los colaboradores, mejor es el desempeño, la productividad y el compromiso de los colaboradores. Ha sido un gusto pasar con ustedes estas informaciones, estar hablando sobre este tema con ustedes. La verdad es que yo me sorprendí en relación a las respuestas y a la correlación directa que existe entre un mayor fit cultural con un desempeño, con el mayor desempeño, y viceversa, ¿ok? Una correlación de variables bastante directa entre ambos. Lo que estoy con esta sonrisa en la cara que ustedes pueden ver, justamente porque creo que ahora más que nunca se hace evidente que para tener un buen desempeño dentro de la empresa necesitamos tener personas que estén alineadas a la cultura, ¿ok? De nuestra empresa. Y de nuevo, no existe una cultura adecuada, no existe una cultura ideal de empresa. La empresa es lo que es en su esencia. Y lo que tiene que hacer es salir a buscar colaboradores que también estén alineados a esta empresa, ¿ok? Eso es lo que nosotros nos proponemos como misión en The Bonding, eso es lo que nosotros queremos ofrecerle tanto a las empresas como a los colaboradores. ¿Ok? Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su tiempo, también agradecerle a las personas que respondieron la encuesta y nos vemos en otra instancia. Hasta luego, que estén bien.